día más de vida, un día en que podemos reunirnos y juntos alabar el nombre del Señor, juntos poder exaltarle a Él por todas sus bondades y especialmente porque podemos adorarle a Él, reunirnos con este propósito. Hay una buena parte del mundo donde no es posible esto, donde el solo hecho de saber que se es cristiano se corre el peligro de perder la vida. Nosotros, por la gracia del Señor, podemos reunirnos sin ningún impedimento. De ahí la motivación, mis amados hermanos, para que honremos al Señor al darnos esta oportunidad. Que Él nos guíe cada día a ser fieles y a adorarle a Él como establece la Escritura, en espíritu y en verdad. Quiero invitarles para que abra su Biblia en el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Y vamos a estar leyendo del versículo 17 al 20. A partir de acá comienza el autor de los Hebreos a compartir los últimos mensajes, de tal manera que esta enseñanza o esta predicación va desde el verso 17 hasta el versículo 25, hasta finalizar. Pero hoy tomaremos solo la mitad, del 17 al 20. Y vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Y Él continúa con su exhortación acerca de las responsabilidades de la iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios. Y el tema que esta mañana nos comparte lleva como título Obediencia humilde con sus ancianos. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno. Amén. Gloria al Señor. Vamos a predicar esta porción hasta este versículo 20. Gloria al Señor. Les invito para que oren conmigo, por favor.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, este día, por darnos el gozo de congregarnos, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, entraré por tus atrios con acción de gracias, por tus puertas con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me regocijaré en Él. Que esta mañana tu Santo Espíritu tome cada corazón, tanto de los que estamos congregados en este lugar, como de aquellos que están en sus hogares o que están en otras actividades, pero que tienen la posibilidad de recibir, de escuchar, de ver este mensaje. Y rogamos, Señor, que tú seas tomando cada corazón y cada vida, que nos guíes a disponer de todo corazón nuestro ser delante de ti, y rogamos que tú seas iluminando nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que el Espíritu de Cristo nos dé la revelación de tu palabra y podamos entender los términos y podamos entender los enfoques y podamos entender cada aspecto del mensaje, de la exhortación que hoy nos es traída. Que el Espíritu nos guíe a meditar en ella. Nos guíe, Señor, para que a través de ella seamos edificados, pero también que a través de ella seamos redarguidos, seamos corregidos y seamos instruidos en justicia. De tal manera que tu palabra cada día nos capacite para ser perfectos y ser enteramente preparados para todo aquello que tú has designado, has predestinado que nosotros hagamos. Para la gloria de tu santo nombre, te damos muchas gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Bien, en este pasaje el autor vuelve nuevamente a introducirnos en la exhortación previa que había comenzado en el versículo 7 del capítulo 13, hablando de la manera como el creyente, el cristiano, la oveja del Señor Jesucristo debe ser obediente a sus pastores y a quienes les dirigen. Y en este aspecto, él menciona 3 puntos. El versículo 17 nos habla de esa obediencia a los pastores. El versículo 18 y 19 nos habla de la oración también por esos pastores, para que Dios sea quien esté zanjando cualquier diferencia que haya, cualquier malestar que haya podido ocasionar con su mensaje. Y los versos, el verso 20, que habla acerca del creyente pueda experimentar el gozo de recibir la abundante gracia que es dada cada día en Cristo a través de la proclamación de su palabra. Entonces,
Vamos a comenzar entonces hablando del primer punto: obediencia a los pastores y a los gobernantes, a los dirigentes. Y en este sentido, el autor de los Hebreos menciona 4 aspectos que son importantes y que la iglesia en general debe de atesorar, y que a la vez el creyente en particular debe de recepcionar como una norma para su propia vida. De tal manera que el mensaje habla en general a la iglesia, pero también se enfoca en cada creyente. Y esos 4 puntos, esos 4 aspectos que se mencionan en este versículo 17, habla en primer lugar de una obediencia fiel. Obedeced a vuestros pastores. No es una obediencia condicionada, no es una obediencia tampoco ciega, pero es una obediencia fiel, de acuerdo a la manera como los pastores son investidos por Dios para cuidar la vida de cada creyente. En segundo lugar, se habla de esa responsabilidad y esa lealtad al sujetarse a ellos. En tercer lugar, nos llama la atención acerca de considerar su trabajo, porque el trabajo del pastor es velar, es cuidar, es estar atento por las almas del pueblo de Dios, de los hijos del Señor. Recuerde que los pastores no somos los dueños de la iglesia. Los pastores sencillamente somos personas que hemos sido llamadas por Dios para cuidar su rebaño. Y por último, nos habla de esa motivación que debe haber en el corazón de cada creyente al ser obediente, responsable y considerado, y que eso lo lleve entonces, le produzca en él ese gozo para que todo lo que sea colocado, establecido para él, lo haga sin ninguna queja. En este sentido, mis amados hermanos, entonces tomamos estos 4 primeros puntos. Cuando la Escritura nos dice que como creyentes debemos de obedecer a nuestros pastores, está hablando no solamente de los pastores de nuestra congregación, sino también a todos aquellos pastores que Dios ha utilizado en todos los lugares para hablar a su pueblo. De hecho, el autor de Hebreos tiene en mente justamente a todos los que le precedieron, a los apóstoles y a todos aquellos que Dios comisionó para que fueran pastores de la congregación. Y esa obediencia tiene algunas características. Debe ser una obediencia, dice,
el texto, una obediencia fiel. En muchos lugares hay dificultades con la iglesia, con muchos creyentes, y esto es histórico. Desde que el pueblo de Dios fue establecido, hay quienes se han opuesto, quienes no están dispuestos a obedecer a esos hombres que Dios llama. Nosotros vemos como la misma escritura, por ejemplo, menciona como en el pueblo de Israel, en el tabernáculo, y antes, cuando el pueblo es sacado de Egipto, hay un grupo de personas que no estuvieron dispuestos a someterse. La escritura menciona a Coré y a sus 250 seguidores, Coré, Datán y Abiram, que no están dispuestos a obedecer porque consideran que ellos también tienen autoridad de Dios porque son parte del pueblo de Dios. Y no es así. La iglesia no es un desorden, la iglesia no es que gobierne el que quiera, el que sea más hábil o el que tenga de pronto más manera para doblegar o para influir en la vida del creyente. Regularmente el pastor no tiene esa particularidad. Sin embargo, Dios lo coloca justamente para que sea notorio que no es Él, que Él sencillamente es un vaso. Y que a la vez, como es de pronto el más pequeño, el más sencillo y tal vez el menos capacitado, es la manera en que Dios utiliza justamente para que aquellos que consideran ser más dignos, más grandes, más santos o todos los calificativos que en medio de la congregación se encuentre, tengan que sujetarse, aprender la sencillez y la humildad de la obediencia. Y eso entonces refleja justamente a la persona del Señor Jesucristo. Cristo viene y se hace siervo, es el siervo de los siervos. Sin embargo, ustedes encuentran que a Él se le debía toda obediencia. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Por eso es que la obediencia a los pastores debe ser una obediencia fiel, no es una obediencia condicionada. No obedezco si estoy de acuerdo o no. Esto es algo que está implícito. No obedezco si me parece, si me gusta, si está de acuerdo con mi manera de pensar. No, la obediencia tiene una razón de ser y es justamente el capacitarnos para rendir este ego que se levanta y que nos causa tanto problema. Por eso usted encuentra entonces, en primer lugar, esa exhortación. Obedezcan a sus pastores y háganlo de una manera fiel. En segundo lugar, dice, y sujetaos a ellos. Y eso tiene que ver no solamente con la obediencia, sino que cuando la Escritura habla de sujetarse
habla entonces de unirse a Él. No es dos grupos, dos bandos. No. La iglesia, perdón, la comunidad de ovejas hacen un solo rebaño con su pastor. Ayer mencionábamos eso. La manera como Dios en todo tiempo ha colocado sus pastores. Y el término sujetarse es el mismo término que Dios utiliza para la mujer con respecto a su esposo. El término sujetarse es unirse a Él, no en un yugo desigual, sino es unirse a Él para una mutua tarea que Dios designa. Usted, mi amado hermano, está en la iglesia y ocupa un lugar y tiene una responsabilidad, y junto con su pastor podrán llevarla adelante. No hay llaneros solitarios en la iglesia del Señor. Recuerden que la iglesia es un cuerpo, y en ese sentido el término sujetarse hace relación a cómo los miembros del cuerpo van unidos y encajan perfectamente. Usted puede mirar su cuerpo y usted no tiene huesos deformes, no tiene un hueso por allá salido, no tiene el ojo en otra parte, uno mirando para un lado y el otro para otro, no tiene la nariz para un lado y la boca para otra. No, todo tiene una simetría. Esa es la labor de la iglesia, del creyente, cuando se sujeta a su pastor. Es complicado para nosotros como pastores cuando hablamos a la iglesia y encontramos esa manera en que algunos disienten de lo que el pastor. Yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor está diciendo, y para afuera. Yo pregunto, ¿en qué parte de la Escritura encuentra usted que tiene esa autoridad para disentir? ¿En qué parte de la Escritura encuentra que tiene la autoridad para rechazar o para no andar junto a, o someterse o sujetarse? En ninguna parte. Pero el autor de Hebreos no solamente habla de la obediencia en este y por este sentido, sino que agrega un plus mucho más profundo. Y dice, porque, este es el conector que el autor emplea. ¿Por qué es necesario que usted se obedezca y usted se sujete a sus pastores? Bueno, porque ellos son los que cuidan sus almas, son los que velan, son los que trabajan, son los que se desvelan por el cuidado de sus almas, y lo hacen como quienes tienen que dar cuenta. Nuestra tarea como pastor sencillamente no es tener señorío sobre la iglesia. Hay del pastor que tiene ese tipo de señorío, que se enseñorea sobre la congregación, porque la iglesia no es una dictadura.
La iglesia es un gobierno teocrático donde Dios habla y su iglesia obedece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios coloca a este hombre no para que sea el caudillo, ni para que sea el gobernante, ni para que sea el que manda y establece y ordena todo lo que hay que hacer, sino que además del trabajo de la administración de la iglesia, tiene una tarea mucho más amplia, y es la de cuidar, alimentar, sanar, vendar a sus ovejas, cuidar las almas. Yo soy responsable, en este caso, junto con mi hermano, el pastor Orley, somos responsables de la vida de cada uno, desde mi oveja José Emilio o Emilio José, ¿cierto?, hasta la hermana Alcira, que de pronto es la más anciana que hay. Y no hay un distingo. Yo, y al igual que mi hermano, debemos de orar, cuidarlos, aconsejarlos, enseñarles la palabra, guiarlos, corregirlos, incluso algunas veces reprenderlos y disciplinarlos. Porque es la manera en que nosotros somos formados. Y aparte de eso, tenemos una responsabilidad con Dios. Él nos va a llamar la atención. ¿Cómo es la palabra que usted le enseñó? ¿Qué fue lo que usted le enseñó a sus hermanos? Cuando usted, mi amado hermano, desobedece, usted está diciendo que eso fue lo que su pastor le enseñó, a ser un desobediente, a ser un desordenado, a hacer lo que le parece, como le parece y cuando le parece. Y no creo que haya un pastor, bueno, hablo en el sentido bíblico, que enseñe ese tipo de cosas. De tal manera que el pastor está puesto para velar. Recuerden que desde el momento en que el pastor fue y habló el evangelio con usted, desde ese momento en adelante, usted es responsabilidad de él. Estuvo enseñando, estuvo orando, estuvo capacitándole todo el tiempo. No solamente en su vida espiritual, también tuvo que ver con todas las áreas de su vida. Si usted era estudiante, si usted era empleado, si usted era trabajador, si usted era esposo, si usted era esposa, si usted es hijo o padre, en todos esos aspectos usted recibe una enseñanza y una ilustración, un ejemplo, no solamente a través de la predicación, sino como establece el versículo 7 que leíamos hace algunos días, mirar su ejemplo, cómo es que él se conduce como cristiano, porque eso habla mucho más de la manera que él predica. Y en ese sentido, por esta razón, es que el creyente debe tener claro que su pastor vela por él, y que lo hace porque a él le es colocada esta responsabilidad. Miren, como quienes han de dar cuenta. Por eso la obediencia debe ser fiel. Y la obediencia debe ser una obediencia responsable. Y la obediencia debe ser una obediencia leal.
Y cuando hablamos de leal, estamos hablando de no hable de su pastor a espaldas de él. Hay un dicho que se maneja en la iglesia: no hay carne más sabrosa para comer que la carne del pastor. Y sabemos que como pastores no somos llamados a ser populares. Como creyente, como oveja, usted no es llamado a idolatrar a su pastor. No, su llamado es a obedecerle. Y ya. ¿Por qué? Porque es la manera como usted se sujeta a Cristo, que en últimas es el pastor quien pastorea a su pastor y le pastorea a usted. Entonces, debe ser leal en cada uno de esos aspectos. Debe tener consideración. Mi pastor es quien está atento que yo no me pierda. Por eso llama la atención. Por eso redarguye. Por eso corrige. Por eso amonesta. Porque no quiere que usted se pierda. ¿Por qué? Porque Él tiene que dar cuentas de usted. Por eso usted debe ser parte de ese rebaño que es fiel y obediente y que ha ido creciendo y que parece increíble, pero que al final usted va a terminar pareciéndose a su pastor, porque ha recibido durante muchos años de su vida toda una influencia en cada uno de los aspectos de su vida. Por eso debe considerar su trabajo. Él se esfuerza. No viene a hablarle y a enseñarle paja. No viene a enseñarle truanerías. No viene a enseñarle malas mañas, malas artes, malas costumbres. No. Viene a enseñarle justamente a ver a la persona de Cristo y que la vea en Él mismo, en su pastor. Por eso debe ser considerado con Él. ¿Por qué? Porque Él tiene que dar cuenta de usted. Y luego sigue diciendo, para que ese pastor dé cuenta y lo haga con alegría y no quejándose. Hay ocasiones en que uno tiene que ir delante del Señor, el único que puede amoldar a las ovejas y de pronto reprenderlas o enseñarlas o corregirlas mucho más fuerte de lo que nosotros podemos hacer, es Él, es Dios. Y muchas veces nosotros vamos delante del Señor, Padre, mira, yo tengo dificultades con este hermano o con esta hermana o con este joven. Uno encuentra en la Escritura, por ejemplo, como Pablo se queja de demás, por ejemplo, o como Juan se queja de aquellos que se opusieron, que nunca estuvieron de acuerdo. Siempre vamos a encontrar ese tipo de personas en la iglesia, pero estoy seguro que usted no es de esos creyentes que cuando les van saliendo los cachitos van dándole cacho al pastor, sino que se someten, que cuando él habla o él lo ve, usted va hacia él con alegría. Dice la Escritura, para que lo hagan con alegría. Créanme que el mayor privilegio no cambiaría jamás de mi vida
este trabajo que Dios me ha dado, por ningún trabajo, por ningún arte o profesión que pueda haber en este mundo, puede tener muchas más satisfacciones. Para mí, estoy en el lugar correcto, que amo, y estoy haciendo lo que me gusta, que es enseñar y proclamar la palabra del Señor a mis ovejas. Bendito sea el Señor. Y por último, termina diciendo, para que haya una motivación gozosa. Esto de que usted tenga un pastor que está preocupado, interesado en usted, que lo cuida, que está orando, que en cualquiera de sus situaciones y necesidades siempre va a encontrar el respaldo, el apoyo, la ayuda o el consejo de su pastor. Cada uno de los que están aquí pueden hacer un análisis de lo que estoy hablando y de pronto decir, es cierto lo que el pastor dice, yo he experimentado eso, o no es cierto. Ustedes lo saben. Pero debe producir una motivación gozosa para que todo lo que ustedes están aprendiendo lo aprendan para la gloria del Señor. Y luego menciona entonces ese cuidado proporcionado en oración. Una de las maneras en que usted retribuye toda la atención, el cuidado, el esfuerzo, el cariño que su pastor ha colocado en usted es justamente en oración. Mire lo que dice la Escritura, verso 18. Oren por nosotros. Escuche, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hasta aquí, como hace algunos días compartíamos del libro de Samuel, cada uno de nosotros como pastores debemos de colocarnos bajo el escrutinio de la congregación. Al igual que Samuel, entonces llamar a la congregación y si hay alguien a quien le haya causado algún mal, si hay alguien a quien le haya enseñado mal, le haya quitado, le haya trampeado, lo haya estafado o haya hecho algún tipo de mal, por favor, díganmelo. Estamos delante del Señor. Y eso es lo que el autor de Hebreos está haciendo con sus ovejas. Él los llama entonces a que oren por él. Recordemos que este hombre es el escritor de Hebreos es uno de los pastores de la iglesia y que él les está dando una serie de enseñanzas que diametralmente rompe con todo el esquema que ellos traen. Las doctrinas que está enseñando no son afines a lo que ellos vivían y algunos incluso amaban. Se había creado entonces, en ese caso, una tensión entre el pastor y las ovejas y los lectores cuando él escribe esta epístola. Y es posiblemente a causa de las enseñanzas acerca del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque estas doctrinas eran difíciles de aceptar para los creyentes judíos, ya que ellos estaban acostumbrados a pensar en el sacerdocio únicamente en los términos de las responsabilidades sacerdotales levíticas. Entonces,
Cada una de estas enseñanzas rompía completamente con el esquema que les había sido enseñado. Mirar a Cristo de una manera diferente a como ellos estaban enseñados era muy difícil y había creado tensiones, había creado molestias, había creado dificultades. Al igual pasa con el pastor en la iglesia. Hay ocasiones en que el mensaje tal vez a usted, porque hay muchos que consideran que el mensaje que los pastores damos algunas veces es amañado, que vamos, investigamos o oímos alguna cosa de los miembros de la iglesia y luego venimos y las ventilamos en la predicación. No sé si aquí haya de pronto ese sentir, pero no. El mensaje, de hecho, es preparado a solas. Nadie puede decir, el pastor fue a preguntarme por tal o por cual cosa y luego el domingo fue parte del sermón. De ninguna manera. Nosotros predicamos a Cristo. Esa es mi labor, predicar a Cristo y predicarlo de la manera como la Escritura ordena que sea hecho. Por esa razón, el escritor que ha puesto sus enseñanzas y sus amonestaciones y las ha dirigido a sus ovejas, se da cuenta de la tensión, de la molestia, de la manera en que muchos de pronto rechazan o no aceptan, tal vez porque no lo entienden, o tal vez porque no quieren entender el mensaje. Y eso lleva a que el pastor se endeude con los creyentes. Eso sucede con el autor de Hebreos. Por eso él hace esa aclaración. Mire, oren por mí, porque todo lo que les he enseñado lo ha sido con una buena conciencia. No estoy aquí para traer cosas nuevas y diferentes que les dañen, que les hieran, que le aparten de la salvación. No estoy enseñando un evangelio diferente, no estoy trayendo una doctrina diferente, estoy señalando lo que la Escritura enseña de la persona del Señor Jesucristo. Y es igual para la iglesia. No debe haber, como pastores, no amañamos el mensaje. No es un mensaje que yo produzco de acuerdo a lo que yo creo, me conviene, me gusta, etcétera, para cargarlo a la iglesia. De ninguna manera. El mensaje es lo que Dios dice en la Escritura. Lo que compartíamos ahora, por ejemplo, en la mañana, el mensaje es fuerte, sí, siempre va a ser fuerte. Recuerden que la palabra del Señor es un martillo. ¿Y a cuántos les gusta que les den martillo? Que les machaquen sus miembros o sus órganos. Sin embargo, la Escritura dice que la palabra del Señor es como martillo que desmenuza la piedra, que la hace manejable. Y eso somos muchos de nosotros. La palabra del Señor es un bisturí que disecciona, corta. Pero el propósito es justamente cortar y quitar todo aquello que causa males. ¿Cierto? Nosotros hemos ido a un médico y un médico viene, corta la infección que hay en nosotros muchas veces. No es sin dolor, pero al final va a producir salud para nosotros. De tal manera que en ese sentido debemos de tener
Claro que lo hace con una clara conciencia. Podríamos citar que lo que él está diciendo es, pues, que vincula el pedido de oración con la razón que promueve la oración. Entonces, o el texto podría ser así: oren por nosotros, pues estamos seguros de tener una buena conciencia. Y el escritor lo dice a los lectores, que es porque se da cuenta de la inquietud que ha producido en ellos por causa de la instrucción y de sus exhortaciones, pero que ninguna de sus enseñanzas ni ninguna de sus exhortaciones tiene la motivación de hacer daño, de lastimar, de herir, sino que lo hace con limpia conciencia. Él se ha dedicado al servicio de Dios. El pastor se ha dedicado al servicio de Dios y por consiguiente desea vivir en todo momento, en toda situación, de una manera honrada. Él desea ayudar a sus creyentes, a sus ovejas. Él quiere serles de utilidad como un pastor fiel. En síntesis, él está diciendo, por favor, ténganme confianza. Porque los lectores pueden estar seguros, las ovejas, los creyentes pueden estar seguros de que su pastor no los va a llevar en una dirección diferente. No los va a llevar para otro lado. No va a hacer que ellos se pierdan, por el contrario, que su vida sea centrada totalmente en la persona del Señor Jesucristo, de tal manera que ellos se deleiten cada día en la persona y en la obra de Cristo el Señor. Tercero, Él insta particularmente a orar para que Él les sea devuelto. Notemos lo que dice el texto. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido pronto. El pastor no está presente, está hablándoles por carta a sus ovejas, pero su deseo tiene una doble connotación. Uno es animarlos a orar para limar las asperezas. Y dos, que la iglesia tener la carga de orar por su pastor y pedir que él pronto regrese, eso denotaría que todas aquellas situaciones complicadas que se habían suscitado quedan zanjadas, de tal manera que la manera de arreglar cualquier situación que se presenta entre el pastor y sus ovejas es a través de la oración. ¿Hay algo que no entiendes de tu pastor? Ora por él. ¿Hay algo que el pastor no entiende de sus ovejas? Ora por ellos. Esa es una tarea recíproca. Es una oración permanente, de tal manera que en ese sentido Él da a entender que quiere la oración de la iglesia para que Él pueda reunirse pronto, pueda ser eliminado todos los escollos que se le han presentado y pueda estar nuevamente en su congregación. Él desea estar con los miembros de la iglesia lo antes posible. El pastor desea que la iglesia le pida a Dios una rápida reunión entre el pastor y la iglesia. Y cuando esto suceda, ese lazo de paz y armonía se fortalecerá. Lo que une a la comunidad con su pastor es justamente la oración. Yo me gozo
Cuando mis hermanos me dicen, pastor, yo he estado orando, usted es causa principal de mi oración, porque eso habla de un cariño. No necesariamente él me está diciendo, yo lo amo, pastor, pero me lo está demostrando porque está orando, está llevándome a mí delante del trono de la gracia. Le damos gracias al Señor. Ahora, notemos lo siguiente. En tercer lugar, él ora por la unidad en el Señor. Por eso él da una bendición. Escuchen, el texto dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el final de la oración y el propósito de esta oración. Y aquí menciona varios aspectos. Uno, él habla de que la oración produce paz, que la paz viene a través de la persona de Cristo. Noten ustedes que él dice que la paz de Dios, no dice que el Dios de paz. Él está rogando para que la paz de Dios llegue a cada corazón, porque es Dios el que es capaz de disipar la discordia, la desconfianza y cualquier situación que se presenta en medio de la iglesia, entre la iglesia y el pastor. Amén. Él es el único que puede promover esa paz entre su prójimo. Pueden haber dificultades dentro de la misma congregación, pero cuando hay oración, cuando la iglesia se reúne para orar justamente por cada uno de estos aspectos, estamos seguros entonces de que Dios colocará su paz, traerá, restaurará su paz en medio de la iglesia, de tal manera que eso produzca armonía. Amén. En segundo lugar, él menciona a Cristo como el resucitado de los muertos. Y aquí tiene que ver con esa fundamentación doctrinal de la fe cristiana, que es base primordial de la enseñanza del Evangelio de Cristo. Pablo decía: yo predico a Cristo crucificado y resucitado en favor nuestro. En su predicación, en su testimonio, en sus escritos, tanto los pastores como lo hicieron los apóstoles, proclaman la resurrección de Cristo, porque hace referencia a esa parte fundamental de la enseñanza del Evangelio. Se menciona entonces a Cristo como el pastor de las ovejas. Y es interesante este aspecto. Cristo es el pastor de las ovejas. De hecho, él menciona a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Estos dos conceptos se complementan mutuamente. ¿Por qué? Porque Cristo es el gran pastor de las ovejas
que derramó su sangre en sacrificio por sus ovejas, de tal manera que su pueblo, para obtener para ellos redención eterna y para establecer con ellos el pacto eterno, Él lo hizo de la manera como Dios lo había prometido. Es fundamental entonces la enseñanza de la oración, porque estos elementos son los que produce la oración. También habla acerca de la sangre del pacto eterno. Dios prometió a su pueblo liberación. Dice Zacarías, a causa de la sangre de mi pacto, Zacarías 9:11. Y estos son los temas capitales que dominan la epístola. Todo lo que el autor de Hebreos ha estado enseñando, en suma, es hablar de la obra sumo sacerdotal de Cristo, resumida en la sangre de Cristo derramada, y el pacto que es eterno, que es el cumplimiento de ese pacto que Dios estableció con el Señor Jesucristo, de traerlo, enviarlo para que Él muriera en lugar de su pueblo, para que su pueblo permanezca para siempre. Y ese pacto ha sellado con la sangre de Cristo que fue derramada una vez y para siempre. Y termino con lo siguiente: nuestro Señor Jesús. Vayamos al texto. Amén. Mas os ruego que lo hagáis así para que sea restituido, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno. En este sentido, quiero compartir esta última parte, lo que representa este término, nuestro Señor Jesús. Estas palabras aparecen en último lugar para recibir todo el énfasis del texto, de tal manera que una traducción literal del versículo que leímos, diría: ahora el Dios de paz, que levantó de los muertos al gran pastor de las ovejas por medio de la sangre del pacto eterno, el mismo Jesús nuestro Señor. Además de usar el nombre personal de Cristo, trae a la mente no solamente su nombre, sino su ministerio terrenal, y hace referencia a la humanidad de la persona del Señor Jesucristo. Y en este sentido el autor de Hebreos lo designa como el Señor Jesucristo. De tal manera que, si bien el título de Señor, que aparece poco frecuente en Hebreos, su uso en el mundo cristiano era común, ya que servía como una confesión de la fe. Cuando usted menciona todo en el nombre de Cristo, cuando usted habla de la obra de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo una confesión de fe personal de lo que usted ha creído y de lo que usted ha recibido y que ha cambiado su vida. De tal manera que en la bendición final, al terminar la epístola, el escritor enfatiza la soberanía de Cristo,
tal como lo hizo en la introducción, donde brevemente señaló los oficios, tanto el oficio sacerdotal como el oficio de rey, el oficio real de Cristo, en los versículos del capítulo 1, versículo 3. Y ahora vuelve a combinar en una sola oración, en esta bendición, una referencia al sacerdocio y a la realeza de Cristo Jesús. Lo que hace entonces el autor de Hebreos cuando habla acerca de la obediencia a los pastores y de la enseñanza que produce el guiar a la iglesia en oración y animar a que la iglesia sea amplia y generosa en oración por cada uno de los aspectos que enseña, Él fundamenta todo esto, Él rocía todo este alimento que ha traído a la iglesia con toda la obra de la persona del Señor Jesucristo, con cada uno de los aspectos que nosotros mencionamos. Ese Dios de paz, el Dios que fue levantado de los muertos, el gran pastor de las ovejas, la sangre del pacto eterno y nuestro Señor Jesús. Todo es matizado en medio de esta enseñanza a través de la obra perfecta de Cristo el Señor, que en último, esa es la razón de esta epístola. Explicar mucho más ampliamente la obra de Cristo a los judíos y a esos judíos que habían creído. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de aprender y recibir la palabra, la amonestación, la corrección y la ilustración de la enseñanza del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la palabra que nos ha sido dada. Estos aspectos que menciona la Escritura y que se convirtieron en los puntos de la predicación, que habla acerca de la obediencia que se debe a los pastores, que proveen cuidado y oración para sus creyentes y ellos a la vez por sus pastores, y en tercer lugar que la iglesia entonces experimente el gozo al considerar la abundante gracia recibida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que todo esto, Padre, fortalezca la vida de cada creyente. Que cada una de las palabras del mensaje traiga luz, gozo, paz a cada uno de mis hermanos, de tal manera que la iglesia entonces se convierta en el propósito que Dios ha diseñado de ser un cuerpo que camina gloriosamente a la eterna salvación de mano de su Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y terminar entonces dándote gracias por darnos el gozo de haber sido lavados con la sangre de Cristo y de estar siendo perfeccionados en su obra hasta el día en que Cristo nuevamente aparezca para llevarnos a la morada eterna, donde nos encontraremos con Dios nuestro Padre. Que el gozo permanezca en la vida de la congregación. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén.